Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahora vamos a ver el funcionamiento de este programita, aplicación o sistemita. Sí, este es para el explosionado de materiales o Bill of Materials. Sí. Eh, Esto es muy sencillo. En esta sección, bueno, vamos a empezar por cómo se maneja la navegación. La navegación aquí te metes al módulo que tú quieras, pedidos, los modelos y los materiales. ¿Sí? Puedes navegar aquí moviéndote uno por uno, al principio, al final. Aquí te dice cuántos hay, cuántos están omitidos. Por ejemplo, aquí vamos omitiendo, vemos uno, le decimos que queremos ver todos. Omitidos, ninguno. Otra vez todos, omite uno, y luego queremos ver solo los que están omitidos o ver todos. Esto así se maneja. Quieres ordenar por referencia, por código de barras, por la descripción, por el proveedor, su costo y su estatus. ¿Sí? Si quieres, por ejemplo, por descripción, lo puedes mandar a imprimir y te sale toda tu lista. Sí, lo mismo es para cada modulito. Sí, en este puedes hacer lo mismo, su navegación, imprimes todos los modelos que aquí tengo dados de alta, los pedidos, aquí tenemos varios pedidos. Este sirve para explosionar, es como universal para cualquiera que fabrique cualquier tipo de producto. Bueno, casi. Sí, aquí por ejemplo, pues ya dimos de alta en materiales. Aquí tengo para fabricar motos y persianas y zapatos, algo así. Sí, por ejemplo, aquí te dice cada cosa con su foto. Sí, yo aquí puedo buscar, por ejemplo, le doy en buscar y aquí le pongo, como yo hice para varios, le voy a ponerle para los de persiana. Y aquí me encontró, estos son para puras persianas, todos los materiales para puras persianas. Sí, le doy otra vez aquí en todos los materiales. Entonces aquí doy material por material, le pongo nuevo y me saco material nuevo. Deseas crear uno, si creamos, y ya le ponemos aquí el código de barras que tenga el material, su descripción que podría ser material ejemplo. Aquí insertamos una foto. ¿Sí? Aquí le ponemos el costo del material y su proveedor, que sería proveedor. ¿Sí? Preferible escribir todo con mayúsculas. Proveedor. Si nos vamos aquí a todos, tenemos que encontrar, este fue el que pusimos ahorita. Si no nos funciona, le decimos que no lo queremos, lo dejamos ahí, pero inactivo. ¿Sí? Entonces, si los ordeno aquí, ya me dice cuáles son los activos y los inactivos. ¿Sí? Ahora los modelos. Aquí los modelos, por ejemplo, aquí le damos a nuevo y creamos uno y nos lo crea así. Y aquí ponemos, por ejemplo, el modelo. Aquí el modelo tú le dices que va a ser una moto Cross 300, y aquí ya escribimos moto Cross 300 negra. Aquí escogemos la línea, temporada, el precio, el proveedor y sus fotos. ¿Sí? Aquí
items o los productos o materiales de la moto. Aquí los vamos a ir agregando. Aquí por ejemplo le ponemos un motor, y aquí por ejemplo vamos a agregar uno que sea arnés. Bueno, este no sería el motor, aquí sería el electric. El electric. Sí, aquí ocupa un arnés, una pieza, y nos va dando el total. Aquí lo vamos llenando y aquí nos va diciendo qué material estamos agregando, porque China a lo mejor no es, entonces aquí le vamos dando aquí vas viendo cada foto. Vamos a ver un ejemplo. Aquí ya tengo varios dados de alta. Por ejemplo, esta motocicleta 150 genérica, le puse todos estos materiales. Aquí está su información, estas líneas de trabajo. La temporada es 2024, su precio cuesta tanto y el proveedor es local. Aquí las piezas que lleva o los items. Aquí los vamos poniendo, aquí los vamos agregando así como fuimos viendo. Lleva su batería, su cuadro, su chasis, el motor, la marcha, el carburador, tornillos, llantas, tanque, todo lo que lleva. Si queremos agregar una nota aquí, por ejemplo, en esta batería, le podemos poner aquí que batería puede cambiar de proveedor dependiendo de la existencia. Un ejemplo. Y así puedes hacerle a cada cosa. Ya cuando acabes de llenar todos lo que se consume tu producto, puedes imprimir para que vayas viendo. Aquí lo puedes imprimir y le puedes decir que lo guardamos ahorita en un PDF y lo ponemos así, el nombre que tú quieras, y seguimos viendo los items o ítems. Y déjame ver dónde quedó, creo que es este, y aquí está. Aquí tú vas viendo, puedes imprimir este PDF, te va diciendo todo lo que le vas agregando, todos los consumos de esta moto. ¿Sí? Ya que tenemos todo acá están las imágenes. Tenemos dos tipos de motos o más, puedes tener infinito, dependiendo. Ahorita estamos viendo el ejemplo como si tuviéramos una fábrica, estuviéramos fabricando motocicletas. Sí, igual aquí ya le pones todos sus todo lo que lleva esta moto. Igual mandas imprimir por si lo quieres checar, sus imágenes. Y qué más. Bueno, aquí ya creamos los modelos. Ahora que queremos crear un pedido de esas motos, aquí ya tengo varios. Vamos a ver con cuál podemos ver uno que ya tengamos hecho. Vamos a ver este es de zapato. Estas que son puras motocicletas. Aquí te dice qué tipo de motocicleta. La azul, otra vez la azul, pero esta azul vamos a ponerle que lote para otro lote para demostración. Entonces pues ya aquí tú vas llenando, puedes agregar otro. Aquí le damos en el símbolo de agregar y vamos a escoger otra moto. Motocross negra, la que acabamos de agregar ahorita, pero no tiene muchos datos, así que vamos a agregar esto y vamos a ponerle que van a ser otras 200 motos. Su costo de moto es de 3,000, ya sean pesos, dólares, lo que sea. Ya que tenemos, igual podemos imprimir
pedido o la orden o orders. Aquí está, aquí te saldría cuánto sería de tu pedido. Igual lo mandas a imprimir o lo imprimes en PDF como gustes. Y aquí te dice los datos, te dice por ejemplo la fecha que se hizo el pedido, la fecha de entrega y la fecha de vencimiento. Aquí tú vas a escribir para qué cliente es, su dirección, qué fábrica es y cualquier nota. Aquí sí es contado, crédito, y aquí porque con las condiciones de envío. Aquí por ejemplo, veamos aquí. Aquí por ejemplo le puedo poner si está en progreso, si está cerrada, enviada, cobrada. Aquí puedes ponerle y aquí te va cambiando el estatus. Sí, ya se envió. Ya está, ya caducó, ya. Pero vamos a ponerle aquí en proceso. Ya que tengas aquí este pedido, si quieres, por ejemplo, de todo este pedido quieres saber, ahora sí a lo que vamos al explosionado de materiales o al Bill of Materials, le das aquí en el pump y te va a decir todo lo que ocupas para este pedido. Exactamente para este pedido, todo lo que ocupas te dice el código de barras, qué material ocupas y la cantidad y la unidad, pieza, lo que sea. ¿Sí? Igual lo puedes imprimir en PDF o lo que gustes. ¿Qué más? Aquí el dashboard, este es para que veas qué materiales son los que más consumes. Sí, aquí te dice cuánto te va a costar hacer todo este pedido de estas motos, te dice el número de pedido, la fecha y cuántas piezas tiene. Y aquí te dicen materiales, cuáles son los materiales que más consumiste, a los que menos consumiste. Aquí los costos, el que más te costó, al que menos te costó. ¿Qué más? Aquí ya vimos que puedes imprimir el pedido o la orden. Y eso es todo, o sea, no está muy complicado. Yo creo que lo complicado pues es meter todos los materiales y crear aquí los modelos. Sí, ya cuando creas aquí los modelos y pones todos los ítems o items que ocupas, es donde te podrías tardar un poco, pero en sí te sirve para fabricar eso. Mira, aquí tenemos por ejemplo persianas, zapatos. Vamos a ver unos pedidos que habíamos hecho ahora. Ya vimos uno de motos, ahora vamos a ver uno de zapatos, por ejemplo. Vamos a ver, este es el de las motos que vimos, este de botas. Vamos a ver qué materiales ocupa y te dice qué materiales ocupa. Otro que esté más grande, este vamos a ver, son puras botas. Le decimos que te explosione. Vamos a ver otro que tenga más, o hasta mezclados los puedes poner. Les puedes poner varios materiales y te explosiona todo. Si ahora por ejemplo vamos a hacer creo que ya tenía aquí unos modelos. Vamos a ver persianas, aquí está. Ahora vamos con las persianas. ¿Dónde está esta persiana negra? Vamos a ver los ítems que tiene y empezamos a agregarles. Persiana, cadena. Aquí hay que escoger cada color, hay que dar de alta cada color en cada material. Ocupamos una, sería una pieza. Este es por si usas tela, le pones la medida de la tela 1.20, 1.40, etcétera, etcétera. Y aquí tú vas viendo los materiales que vas. Por ejemplo, este que está en blanco, se supone que el clutch mediano negro no tiene foto, ¿sí? Entonces habría que ir a materiales y agregarle las fotografías. Entonces agregamos ese, vamos a ver, aquí tenemos esa y
la blanca. ¿Sí? Aquí tenemos las fotos, los items o los materiales que ocupa, lo que requiere esta persiana. Ahora si nos vamos a hacer un pedido de persiana, nos vamos por ejemplo a este y le decimos que queremos uno nuevo, le decimos que cree un nuevo y le decimos aquí que el cliente va a ser cliente de prueba y dirección de prueba y mi fábrica de persianas. Nota: revisar dirección del cliente. Aquí ¿cómo lo vas a pagar? Crédito. ¿Cómo te va a pagar más bien? Crédito. Y va a ser por UPS. Y aquí está en proceso ya. Ahora le empezamos a dar aquí. Y yo empiezo a buscar material que sería una persiana. Persiana blanca. Ese es su costo y voy a producir, no sé, 500 persianas. ¿Sí? Ya me está diciendo aquí está la foto de la persiana. Y vamos a agregar otra persiana, que ahora van a ser las negras. Persiana negro. Aquí por ejemplo si tienes un lector de código de barras y le puedes pasar y automáticamente te van a salir aquí con un lector de código de barras. Aquí vamos a producir 1000. ¿Sí? Tenemos foto. Y luego ya nos dice aquí cuánto va a costar, la cantidad de persianas que vamos a fabricar, que serían 1500. Esto es lo que va a costar este pedido. Bueno, lo que lo vamos a vender no costar. Igual si lo quiero imprimir, ya me sale qué pedido es, cliente y todos sus datos. Quiero ver qué materiales me gasta más. Aquí te dice cuántos materiales, cuál es el que más gasta y aquí cuál es el que más te cuesta, que sería el clutch. También lo puedes imprimir. Y eso es todo. Con esto te explosiona todo. Aquí es donde te hace el bump. Te dice todo lo que ocupas. 1500 metros de esto, 500 piezas, 1000 piezas. En total ocupa 7000 ítems o items. Aquí ya está todo explosionado. Este lo puedes imprimir para hacer tu orden de compra y pedir, me das 1500 metros, etcétera. Lo puedes imprimir en PDF. Ahora ya, pues en sí eso es todo lo que hace este sistemita. No está muy complicado. Sí, puedes ir viendo todos tus... Por ejemplo, digo que ya está, que ya lo envié. Ya fue enviado. Y lo quiero ver aquí en las órdenes. Y ordeno por... Aquí está. Estos son los enviados. Vamos a enviar también este. Bueno, este ya está cerrado. Vamos a poner que este está cerrado. Y sigues viendo aquí. Y aquí te los ordena. Que quieres buscar solo los que están en proceso, le damos aquí y le pones in process. Me salieron aquí menos, sí, porque está en inglés y en español. Como le puse in process y en proceso, aquí le ponemos todos. Aquí están los que están en proceso.
Sí, si igual le doy aquí, buscas y le doy aquí Pro, así nada más, me va a dar todos los que están, los que digan Pro, puede ser ya en inglés o en español. Entonces aquí puedes llevar el orden de tus pedidos, los materiales, aquí todos tus modelos que uses, con todos tus modelos, con todos sus materiales. Sí, lo puedes usar para fabricar persianas, motos, zapatos, no sé, panes, cualquier cosa que fabriques. Lo quise hacer como universal. ¿Qué más podría comentar de esto? Pues es todo. Aquí te digo que puedes llevar tus pedidos, materiales, modelos con todo y materiales, tus pedidos, y por cada pedido puedes sacar una bomba de materiales, un explosionado de materiales o un bill of materials, un dashboard que puedes también sacar de cada pedido para que estés revisando que los pedidos, tengas mejor conocimiento o vista de cómo se está manejando ese pedido. Imprimirlos, y pues eso es todo. Eso es todo. Espero les haya gustado. See you.